Hola, bienvenidos a otro vídeo del tema de espacios euclideos. En este tercer vídeo vamos a hablar de las proyecciones. Es una sección del tema en la que profundizamos en ciertos aspectos que hemos pasado por alto en el tema de ortogonalidad, cuando hemos hablado sobre todo del método de Gram-Schmidt, porque había ahí unos términos que aparecían cuando hacíamos el método de Gram-Schmidt para ir ortogonalizando una base. Esos términos tienen una cierta explicación y es lo que vamos a intentar dilucidar en este tercer vídeo del tema. Vamos a definir una proyección, ¿vale? Lo voy a definir con una expresión matemática, pero vamos a ver su interpretación geométrica. La proyección de un vector v sobre otro tiene esa fórmula. La vamos a denotar por la palabra proj, acabado en y, subíndice w de v. Eso significa que voy a proyectar v sobre el vector w. Y tiene esa expresión. Es el producto escalar de v por w entre el producto escalar de w por w. ¿Vale? Y todo eso es un coeficiente que multiplica el vector w. Es decir, realmente la proyección del vector v sobre el w es un múltiplo del vector w. Ahora, un múltiplo muy precisado por esos productos escalares que vienen ahí. ¿Y por qué con esos productos escalares? Fijaros lo que ocurre. Mirad esa interpretación gráfica que aparece ahí. Tenemos un vector v, un vector w, que es la flecha negra horizontal. Si definimos así la proyección de esa forma, con esos productos escalares, fijaros que la proyección de v sobre w es el resultado de trazar una línea perpendicular a w por el extremo de v, ¿vale? Y donde corta w, eso es la proyección, ¿vale? Ese tramo en azul, ese vector en azul que está pintado, esa flecha, es la proyección de v sobre w, ¿vale? Es la noción que tenemos de hacer una figura en alzado, planta y perfil, ¿no? Como se estudiaba en dibujo. Si yo quiero hacer la planta, miro desde arriba y proyecto perpendicularmente hacia el suelo. Aquí la idea es la misma. Yo puedo proyectar un vector sobre otro haciendo esos productos escalares y el resultado me da un vector que está alineado con el vector sobre el que estoy proyectando, pero de la longitud exacta de, digamos, la componente paralela a W que necesitaría yo para representar V, ¿vale? Básicamente estoy lanzando esa línea perpendicular y me estoy quedando con la proyección. Y la proyección tiene, una vez que hago los cálculos, tiene exactamente esa expresión. ¿Vale? Evidentemente, si el vector w es unitario, pues la norma de w al cuadrado, que es lo que aparece en el denominador, vale 1. Entonces no lo pondríamos. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplito. ¿Cómo calcularíamos la proyección ortogonal del vector v sobre el vector w, siendo v el 6, 2, 4 y w el 1, 2, 0? Pues lo primero que tenemos que hacer es el producto escalar de los dos vectores. Da 10 porque es 6 por 1 más 2 por 2 más 4 por 0. ¿Vale? Ese producto escalar da 10. El producto escalar de W por sí mismo es 1 por 1 más 2 por 2 más 0 por 0. Da 5. Y ahora hacemos el cociente de esos dos. 10 entre 5. Pues ese 10 entre 5 por W, es decir, 2 veces W, es la proyección de V sobre el vector W. ¿Por qué es importante las proyecciones? Por esta propiedad de que la vemos aquí como un teorema, ¿vale? Pero quiero que la veáis desde el punto de vista gráfico que veis más abajo. Voy a considerar vector v, vector w, ¿vale? Y yo voy a trazar sobre el vector w múltiplos de w, es decir, c por w. Todo eso son flechas, son vectores que están paralelos al vector w, ¿vale? Que pertenecen a ese subespacio que genera w. Vale, pues de entre todos esos posibles Cs, de entre todos los posibles C que me generan vectores paralelos alineados con W, ¿vale?
¿vale? El que me minimiza la distancia del vector v a su proyección, ese es justo el c igual a producto escalar de v por w entre el producto escalar de w por w. ¿Esto qué quiere decir? Que la proyección de v es el vector más cercano a v que está alineado con w. Si lo vemos desde el punto de vista de Gram-Schmidt, del método de Gram-Schmidt, en cada iteración hacíamos, sobre todo en la segunda iteración, ¿no? Porque la primera w1 era igual a v1, es decir, el primer vector se quedaba igual. El segundo era el v2 menos su proyección sobre w1. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? A un vector le estamos quitando la parte que es paralela al otro. ¿Qué nos va a quedar? La parte perpendicular, ¿vale? De ahí sale que tengamos un W2, un vector W2 que es perpendicular al W1. Y así sucesivamente, ¿vale? Por tanto, si yo le quito la proyección, le estoy quitando lo justo y necesario para que deje de tener esa componente paralela y se centre en la componente vertical, ¿vale? La componente perpendicular. Al igual que estamos hablando de proyecciones sobre un vector, puedo extender la definición a la proyección sobre un subespacio. Viene dada por esa definición. Fijaros que si yo tengo una base ortogonal, fijaros, es importante que tenga una base ortogonal del espacio W, ¿vale? Yo puedo definir la proyección ortogonal de V sobre el subespacio W de esa forma. Fijaros que es la proyección de V sobre W1 más la proyección de V sobre W2 más y así sucesivamente hasta la proyección de V sobre WR. Fijaros que entonces yo puedo calcular la proyección de V sobre un subespacio de forma sencilla calculando la proyección de V sobre cada uno de los vectores de la base. ¿Vale? En concreto, si la base fuera ortonormal, si os acordáis de la propiedad de que las bases ortonormales tenían una forma muy característica de definir las coordenadas o de encontrar las coordenadas, que era mediante el producto escalar, podéis ver aquí cómo esa expresión de productos escalares multiplicando a los u sub i se repite, esta vez solamente con la base b que tiene desde u1 hasta ur, ¿vale? Si la base de w fuera ortonormal, entonces la proyección de v sobre el espacio w sería esa definición, que realmente es la misma de arriba, en la que todos los denominadores se han quitado porque todos valdrían 1, ¿vale? Porque todos saldrían la norma de wi al cuadrado y vale 1, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo un vector cualquiera, como estáis viendo aquí, ¿vale? Ese vector v, yo lo puedo proyectar sobre el espacio w. El w es ese plano gris que tenéis. El v, ¿cómo lo proyecto? Trazo la perpendicular desde w hacia abajo, ¿vale? Desde w, mejor dicho, perdón, desde v hasta w, trazo la perpendicular desde v hasta w, y ahora, con el mismo origen, lo que tengo yo es el vector proyectado, ¿vale? Es como si lo estuviera viendo desde arriba, con respecto al plano que es w. Esa es la proyección, ¿vale? Esa flecha azul. Fijaros que también hemos puesto dos vectores más pequeñitos que no tienen nombre, más fina la línea en negro. Esos son los dos vectores de la base ortogonal de w. ¿Cómo calcularía yo la proyección de v? Pues proyección de v sobre uno de esos vectores más la proyección de v sobre la otra, sobre el otro de los vectores, ¿vale? Y daría el mismo resultado, daría esa flecha azul, ese vector azul ahí representado, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo concreto. Tomemos un vector cualquiera, el 1, 1, 1, por ejemplo, en R3, y un subespacio que está formado por esos dos vectores, el 0, 1, 0
y el menos 4 quintos, 0, 3 quintos, que son dos vectores ortogonales, ¿vale? De hecho, es un un sistema, es una base ortonormal. Si nos fijamos, la norma de U sub 1 es 1, la norma de U sub 2 también es 1, ¿vale? De esta forma, yo tengo una base ortonormal. ¿Cómo calculo la proyección del vector v sobre el subespacio w? Pues por la formulita que hemos visto antes. Es lo mismo que la de las coordenadas. Cogería proyección sobre uno de ellos, es decir, producto escalar de v con u1 y todo eso multiplicado por el vector u1 y lo mismo con el vector u2, ¿vale? Entonces aquí solo me intervienen los productos escalares de v con cada uno de los componentes de la base porque es una base ortonormal, ¿vale? Si fuera ortogonal sí que habría que dividir por las normas al cuadrado, es decir, por el producto escalar de cada u sub i por sí mismo, ¿vale? Pues ese vector que acaba de salir ahí, 4 partido 25, 1 menos 3 partido 25, es un vector, que es justo la proyección de v sobre el espacio w. ¿Vale? Es lo que representaría esa flechita azul en la gráfica de más arriba. Aquí la interpretación geométrica es la misma que en el caso de una única dimensión, ¿vale? Es decir, en el caso de que solo proyectemos sobre un vector. Cuando estás proyectando sobre un subespacio, resulta que el punto del subespacio, el vector del subespacio más cercano a mi vector original es justo la proyección. ¿Vale? De todos los posibles vectores del subespacio W, es decir, de todos los posibles vectores del plano W, el más cercano a V en distancia, y recuerdo que la distancia se mide como la norma de la diferencia entre los dos vectores, es justo la proyección. Dicho sea de paso, la diferencia entre los dos vectores, entre V y su proyección, es el tramo vertical, el perpendicular al plano W. Para ese tramo que está en negro, esa parte es perpendicular a W, ¿vale? Y va desde el extremo de V, por decirlo así, hasta W de forma perpendicular. Digamos que desde el punto de vista geométrico intuitivo sería esa la construcción de la proyección. ¿Por qué lo menciono? Porque entonces yo puedo ver en esa gráfica intuitiva como yo el vector V con su proyección y el tramo perpendicular, es decir, el tramo que va desde la punta de la flecha azul hasta el extremo de V, ese vector que es perpendicular, yo tengo una relación muy interesante. Es que el vector V va a ser igual a su proyección sobre W más un tramo que subo, más un tramo perpendicular. ¿De acuerdo? Ese vector V, entonces, aunque sea ahora mismo desde el punto de vista gráfico, lo puedo entender como que yo V lo puedo descomponer como una suma de dos vectores. Uno que es el vector proyectado sobre el espacio W y otro vector que es perpendicular al espacio W. ¿Vale? Bueno, pues esto que estamos viendo de forma intuitiva es lo que me dice este teorema. Se llama teorema de la descomposición ortogonal. Y me dice que en cualquier espacio euclídeo, si yo tengo un subespacio vectorial de dimensión finita, entonces cualquier vector del espacio euclídeo se puede representar de forma única, se puede descomponer como suma de dos vectores, ¿vale? Eso es algo trivial, podríamos poner muchas descomposiciones, pero hay una descomposición única, o una que es única. V1, es decir, uno de los dos sumandos, pertenece a W y el otro sumando pertenece al complemento ortogonal de W. Os recuerdo que el complemento ortogonal era el conjunto de vectores que son perpendiculares, que son ortogonales a W. Es decir, el vector V lo voy a poder descomponer como suma de dos vectores, donde uno pertenece a W y el otro es ortogonal a W. Es justo el dibujo este de aquí. El vector V lo descompongo como la suma de la proyección suya y lo que falta, ¿vale? Ese V2 es la parte vertical,
¿vale? Por tanto, fijaros, si yo puedo poner ese v como la suma de la proyección que está contenida en W, está en ese plano ahí, y V2 que es vertical y es por tanto, en este caso, perpendicular, ortogonal a W, yo tengo una forma sencilla de determinar V1 y V2, es decir, una forma sencilla de determinar la descomposición ortogonal de V. Y es, llamo a V1 la proyección sobre W del vector V y aplico la formulita, es decir, yo tengo una base de W, hago el producto escalar de V por cada vector de W, divido por el producto de los, o sea, las normas al cuadrado de los vectores de la base de W, pues la suma de todo eso me da la proyección, ¿vale? Como hemos visto hace un momento. ¿Qué es lo que falta? ¿Cuánto falta para completar V? Pues despejo de la ecuación de arriba. De la igualdad de arriba, mejor dicho, yo puedo despejar V2 y me queda V menos V1. Yo sé que V1 está es la proyección, por tanto es perteneciente a W. Según la gráfica que hemos visto, este V2 es perpendicular y es la diferencia entre V y V1, ¿vale? Entonces, de esta forma medianamente sencilla, yo puedo hallar una descomposición ortogonal del vector V como la proyección sobre W y sobre sobre el complemento ortogonal de W. Veámoslo con un ejemplo. Tomemos el vector 1, 1 en R3 y consideramos el subespacio W que está generado por esos dos vectores que hemos usado antes, ¿vale? Ya vimos antes cuál era la proyección del vector V sobre el subespacio W. Bastaba aplicar la formulita de la proyección, aquí se repite, para que me diera ese 4 partido por 25, 1 menos 3 partido por 25. Así que esto es la proyección de V sobre W. El teorema me dice que yo el vector V lo puedo poner como la suma de V1 más V2, donde V1 es la proyección de V sobre W. Es decir, este V1 es ese primer vector que hemos hallado, el 4 partido 25, 1 menos 3 partido 25. V2, ¿qué es? V2 es la diferencia entre V y la proyección. Es ese tramo perpendicular a W, ¿vale? Ortogonal completamente. Bueno, pues ese vector lo tenemos ahí calculado. Sería el vector V original menos su proyección. Ese vector que resulta ser el 21 partido por 25, 0, 28 partido 25, es un vector ortogonal al W. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues por ejemplo haciendo el producto escalar con los dos vectores de la base de W. Si ese último vector lo multiplico por el 0, 1, 0 o lo multiplico por el menos 4 quintos, 0, 3 quintos, pues resulta que son ortogonales, ¿vale? Resulta que todos los productos escalares son 0. De esta forma, yo he conseguido dos vectores. El proyección y el que tenemos debajo, el que tiene 4 partido 25, 1 y menos 3 partido 25, y el otro que es el 21 partido 25, 0, 28 partido 25, tenemos dos vectores que sumados, y lo podéis comprobar, me da exactamente el vector original, el vector V, de forma que el primero de ellos está en W y el segundo de ellos está ortogonal a W. ¿Vale? Hemos hecho una descomposición ortogonal de V. Y ya con esto me despido. Con esto damos por finalizada esta parte de la lección del tema. En el siguiente vídeo veremos cómo todo lo que acabamos de ver sobre ortogonalidad, sobre todo, que es la parte más importante dentro de los espacios euclidios que nosotros hemos tratado, cómo la utilizamos para, o cómo influye, mejor dicho, en la diagonalización de endomorfismos. Un saludo y muchas gracias.